Consultorio en Casa es una presentación de Grupo Daglio, Chacomer Automotores. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Consultorio en Casa. Estamos una vez más reunidos con ustedes en la comodidad del hogar, trayendo especialistas en el área de la salud para poder conversar, conocer desde aquella gente que conoce, que sabe realmente lo que es hablar de salud. Porque muchas veces hoy nos encontramos ante situaciones donde cuando nos pasa algo, buscamos información en internet y muchas veces esa información puede ser confusa y podemos llegar a tener mala información. Uno de los motivos por el cual Consultorio en Casa está cada semana con ustedes es para tratar de subsanar ese error, para que ustedes puedan tener esa información de gente que realmente está preparada, que estudió, que sabe, que está formada para poder sacarnos esas dudas. Y si alguno de ustedes tiene algún caso, puedan recurrir a estos especialistas. Hoy en Consultorio en Casa está con nosotros la doctora Florencia Galeano. La doctora es médico cirujano de pregrado por la Universidad del Pacífico, tiene un posgrado en psiquiatría por la Universidad Católica, además una especialización en psiquiatría perinatal, y la doctora Florencia Galeano nos acompaña gentilmente hoy en Consultorio en Casa. Bienvenida, doctora Florencia, gracias por estar acá. Muchas gracias, Cintia. Doctora Florencia, vamos a hablar de un tema que es realmente todo un tabú, digámosle, porque cuando uno habla de depresión, muchas veces las personas tienden a pensar de que la depresión no es una enfermedad, sino que es más bien una cuestión de poco carácter o de no saber cómo enfrentar los problemas, que una persona que tiene muchas situaciones con una palmada o tal vez orando un poco puede salir de eso. Y la pregunta va más enfocada a un psiquiatra, ¿cómo lo ve, verdad? ¿Qué es la depresión en realidad para un médico psiquiatra? Bueno, y la depresión es una enfermedad donde está comprometido el estado de ánimo, ¿verdad? Y yo noto de que la dificultad en acceder a un tratamiento cuando una persona ya empieza a sentir es precisamente la propia invalidación de los síntomas o la confusión en relación a los síntomas, y cómo estar deprimido o tener síntomas depresivos están asociados a la debilidad que vos comentabas hace rato, o a algo que falla en su cuerpo y que depende de su voluntad nomás cambiar. Está instalado socialmente y a veces la propia persona que se da cuenta de que algo anda mal no valida lo que le pasa y no acepta, entonces tarda mucho más en acceder a un tratamiento. Y eso va empeorando con el tiempo. Y hay un porcentaje de personas que se mejoran en un largo periodo de tiempo que puede comprometer su desarrollo personal, familiar, pero la mayoría de los casos empeoran con el tiempo. Cuando te presenté, hablamos de que vos tenés una subespecialidad o una preparación más en lo que es la psiquiatría perinatal. ¿A qué se refiere eso, doctora? Bueno, la psiquiatría perinatal acompaña a las mujeres desde el deseo de maternidad, embarazo y posparto en cualquier patología de salud mental. Acompaña, incluso también acompaña la planificación familiar en personas con trastornos mentales crónicos. O sea, si yo tengo una enfermedad, si yo estoy tratada por un psiquiatra y quiero tener un bebé, sería ideal entonces que yo pueda recurrir a un especialista psiquiatra que pueda hacer este acompañamiento. Que pueda acompañar, sí, en la planificación familiar. Pero ¿es compatible el embarazo, la medicación psiquiátrica el tomar medicamentos estando embarazada? Existen medicamentos que son seguros en el embarazo. Generalmente
los laboratorios no pueden hacer estudios como para aprobar un tratamiento farmacológico en embarazadas porque éticamente no tiene una aprobación, pero se hace una recopilación de fármacos seguros en el embarazo según reportes y de esa manera se va diseñando un campo farmacológico bastante seguro en el embarazo y en la lactancia, que pueden acompañar este deseo de maternidad. Pero bueno, hablemos un poquito de la depresión en sí. Una mujer que está sufriendo síntomas de depresión, ¿cómo se presenta? ¿Qué síntomas puede tener? ¿Cómo yo, que estoy mirando la televisión ahora, puedo saber que había sido lo que estoy teniendo es depresión? ¿Qué síntomas tengo? Bueno, en general la depresión en el posparto tiene su inicio en el embarazo, en la mayoría de los casos. En el embarazo. En el embarazo, generalmente cuando atendemos una mujer en el posparto que tiene síntomas graves, depresivos, podemos percatarnos de que en la mayoría de los casos la depresión ha comenzado en el embarazo. ¿Y cómo se manifiesta? O sea, si yo ya estoy embarazada, ¿qué síntomas puedo tener? Afectivos, claro. Los síntomas comienzan con una tristeza, disminución en el estado en la energía, trastornos del sueño, por ejemplo, llanto fácil, ¿verdad? Son muy difíciles de diagnosticar porque el embarazo en sí tiene disminución de la energía, algunas mujeres embarazadas tienen también insomnio, pero lo que determina hacer el diagnóstico es la gravedad, o sea, cómo impacta en su cotidianeidad. O sea, si es que, por ejemplo, ya no puede cumplir es un mal término, pero si ya no puede completar sus tareas laborales, si ya no puede dormir, si ya el compromiso del cansancio diario ya no le permite funcionar, es momento de hacer un diagnóstico, ¿verdad? Pero, doctora, ¿eso es en el primer trimestre del embarazo ya se ve eso o eso se ve más al término, ya cuando la panza es gigante o cómo? No, en cualquier momento del embarazo puede comenzar. Generalmente el embarazo trae un montón de crisis existenciales, ¿verdad? Hay muchos cambios, puede ser que sea un embarazo no deseado, ¿verdad? Hay componentes externos que también pueden determinar el inicio de los síntomas, ¿verdad? Pero en general puede ocurrir en cualquier parte del embarazo. La disminución en el nivel de energía sí es más frecuente al inicio del embarazo, por ejemplo. O sea, la mujer embarazada está un poco más cansada, pero teniendo en cuenta que si bien el embarazo cansa más de lo habitual, este cansancio ya es más extremo al punto de que yo no tengo ni siquiera ganas de levantarme o de irme a trabajar. ¿Es así? Es así. Por ejemplo, otro síntoma que determina la gravedad del cuadro es la ideación suicida. Por ejemplo, que puede existir ya desde el embarazo. La ideación suicida, tema interesante. En el siguiente bloque vamos a ahondar un poquito más de esto y vamos a ver qué quiere decir la doctora cuando nos habla de una idea suicida. Corte, la doctora habló de que las mujeres en situación de embarazo ya pueden tener los síntomas depresivos, que generalmente ese es el inicio la punta de lo que sería después una depresión postparto. Y habló del cansancio, del desánimo, pero también habló de la ideación suicida. ¿Cómo se presenta, doctora, eso? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, y la ideación suicida es un síntoma que determina la gravedad del cuadro emocional en sí. Y puede existir, de hecho, que la complicación obstétrica más grave que acompaña a un altísimo porcentaje de muerte materna es el suicidio. El suicidio en el posparto es una de las principales causas de muerte materna. Y obviamente que la ideación suicida
o el intento suicida determina la gravedad y la importancia del tratamiento también. La ideación es ese pensar en la posibilidad de matarse. Sí. Y el intento ya es el acto en sí. El acto en sí, pero a veces uno tiene aparece la ideación suicida y un rechazo emocional a la posibilidad, tipo, eso no puede pasar, no me puede pasar esto, y viene a consultar con esa preocupación. La mayoría de las madres tiene esa preocupación de que apareció la idea y ella no se quiere hacer daño, pero apareció la idea y esto evidentemente determina que es grave lo que me está pasando, ¿verdad? Entonces, muy acertadamente viene a consultar. La mayoría de las madres tienen como factor protector la preocupación por sus hijos. Sin embargo, no es la maternidad un protector necesariamente. De hecho, que antes se pensaba que, por ejemplo, el embarazo o la maternidad era una protección biológica y no lo es en realidad, ¿verdad? Que 4 de cada 10 mujeres pueden tener depresión postparto en países de escasos recursos, ¿verdad? De cada 10 mujeres, 4 pueden tener una depresión postparto. Sí. O sea, es un alto porcentaje, doctora. Y acá en nuestro país se ve mucho. Vos tenés muchas pacientes con este caso. Sí. Todavía hay mucho tabú alrededor de la consulta porque la experiencia de la depresión en el embarazo, en el posparto, se vive de manera muy aislada. Claro, o sea, es como que la sociedad en sí, la familia, el entorno te juzga. ¿Cómo te vas a deprimir si estás embarazada, si estás esperando un bebé? Y todo eso hace que incluso empeore más el sentimiento de culpa que tiene y empeore más el síntoma, ¿verdad? Sí, empeora el cuadro y pone en riesgo también a la mamá y al bebé. De hecho, que donde se apoya mucho el tratamiento, incluso en el embarazo, es que los cuadros de estrés materno, ya sean de ansiedad o de depresivos, están asociados a más complicaciones obstétricas como parto prematuro, bajo peso al nacer. Entonces, en eso se apoya, ¿verdad?, la idea del tratamiento, porque tiene un alto costo no tratar. No hacer. No hacer un tratamiento efectivo es mucho más grave, incluso para la vida de la madre y la del bebé, ¿verdad? Pero ya una vez que nació el bebé, la depresión postparto, o sea, el bebé ya nació, ahí sí ya es mucho más evidente y notorio. Es mucho más difícil que la mujer embarazada en sí con ese bebé en la panza se vaya a consultar, pero una vez que ya nació el bebé, muchas veces ya es más descontrolada la situación y ya es más evidente y el familiar mismo ya le lleva a consultar, ¿verdad? Es así. Sí, las consultas se suelen dar con más frecuencia en el posparto porque los síntomas tienden a empeorar también. Y porque la mujer ya se permite un poco más conectar con sus propias necesidades, ¿verdad? Pero ¿Cómo son los síntomas en la depresión postparto? La depresión postparto puede tener insomnio. No duerme. Puede tener rechazo hacia el bebé. Puede tener rechazo hacia el bebé. Bueno, la maternidad acompaña, o sea, la culpa es medio común en la maternidad, pero aún más culpable de no poder disfrutar del vínculo o no poder sentir el famoso instinto materno y que la sociedad dice que uno se enamora del hijo. Y bueno, las mujeres que están sufriendo mucho les cuesta conectar con el bebé, no es que tienen un instinto materno, de hecho que hay todo un cuestionamiento alrededor de eso, pero les cuesta aún más vincularse emocionalmente, eso les hace sentir culpables, ¿verdad?, con su propia persona y en su rol materno. Entonces, ahí, y por ejemplo, pueden agravarse con síntomas psicóticos o con síntomas, pero o de ansiedad, ¿verdad? Y los síntomas de ansiedad giran en torno a la preocupación excesiva habitualmente, ¿verdad?, que eso es súper común, preocupación excesiva de que algo le pase al bebé. ¿Verdad? En torno al bebé todos los síntomas de ansiedad. Y la depresión en el posparto es una depresión atípica, entonces además de la melancolía y la tristeza suelen haber muchos síntomas de ansiedad, con taquicardia, con inquietud, con preocupaciones alrededor de que algo le suceda a ella y quién le va a cuidar al bebé o que algo le suceda al bebé. Entonces son mujeres que consultan mucho en la urgencia,
algo no está bien con mi bebé. Entonces, en general, los pediatras, los ginecólogos tienen que saber identificar, porque a lo mejor no llega a la psiquiatra de entrada, pero sí es una mujer que consulta mucho porque está constantemente preocupada. Y en ese caso ya, ¿la ideación suicida es como que desaparece más o hay casos en donde persiste? Sí, hay casos. De hecho que, bueno, nosotros nos llegan a lo mejor noticias así de suicidios o de infanticidios, ¿verdad? En el periodo posparto y son los extremos, pero sí está descrito de que si el trastorno depresivo empeora o no se trata y tiende a empeorar, puede aparecer la conducta suicida. La conducta suicida ya en el posparto. En el posparto. Cuando una mujer que está diagnosticada ya con una depresión posparto necesita un tratamiento farmacológico, ¿debe dejar de dar de lactar al bebé o no, doctora? Depende de sus intenciones, ¿verdad? ¿Pero qué es lo recomendable? Y depende de lo que necesita, ¿verdad? Yo soy fanática de la lactancia materna porque entiendo de que protege también la salud mental. Sin embargo, por encima de la lactancia materna está la salud de la mujer, ¿verdad? Entonces, la salud mental de la mujer y la vida de la mujer en muchos casos. Entonces, optamos por algo flexible habitualmente. Una lactancia mixta, por ejemplo. Me gusta utilizar medicamentos también seguros en la lactancia, si es que identifico que para la mujer es súper importante seguir lactando. Pero a la noche, por ejemplo, buscamos que duerma, entonces a la noche indicamos a lo mejor o una fórmula o un biberón de lactancia de leche materna. Muy interesante. Hay muchas alternativas que hoy en día, si vos estás atravesando por esta situación, podés recurrir. Hay especialistas como la doctora Florencia que pueden ayudarte. Hoy podés seguir dándole de mamar a tu bebé, sin embargo tener una estabilidad mental. Entender también que ese bebé a quien vos le estás transmitiendo tus emociones tiene que tener un equilibrio. O sea, no es solamente forzarte por hacer o cumplir ese rol de mamá que la sociedad te obliga, sino que vos también tenés que estar sana, equilibrada, estable como mamá para poder darle todo ese cariño que ese bebé necesita. En el último bloque vamos a hablar de los tratamientos. ¿Solamente medicación o hay otras alternativas que podemos utilizar? Bloque de consultorio en casa. Se pasa volando como siempre. Ustedes saben que para nosotros es un honor tenerle a los especialistas. Te extendemos la invitación para grabar otro programa con nosotros y seguir hablando un poco de este tema tan interesante. Lo que quiero es ahondar un poquito más en el tratamiento, ¿verdad? Si yo hoy, tanto con un diagnóstico como también sin un diagnóstico, o sea, yo embarazada con la preocupación, el querer cuidar de mi salud mental, o ya con un diagnóstico de depresión o una depresión posparto, ¿cuáles son mis alternativas de tratamiento? ¿Solamente medicamentos solucionan el problema o hay otro tipo de tratamientos que yo puedo hacer para buscar solucionar este problema? Y siempre va a depender de la gravedad del caso. En general, los tratamientos farmacológicos sí o sí se acompañan de un tratamiento psicoterapéutico también. Si los síntomas no son tan graves o si los síntomas son menos intensos, no comprometen tanto la funcionalidad o no hay un riesgo de vida, puede ser solamente psicoterapéutico también. Cuando habla de psicoterapéutico, con psicólogas o psicología. Con psicología. Con psicología
En general, bueno, yo trabajo con especialistas en psicología perinatal también, entonces hay psicólogos que hacen... que son especialistas en el área de la maternidad. Ya. Entonces ellos acompañan el tratamiento desde ese enfoque y en general los pacientes que tienen síntomas más graves son derivados a mi consultorio. Ya, en psiquiatría, en donde el fármaco es el que viene a trabajar. Sí, a ayudar. Y en cuanto a la farmacología, los medicamentos que toma la embarazada, ¿son medicamentos que generan disconfort? O sea, una mujer está todo el día dormida, embotada, o le hacen funcional. ¿Cómo funciona? Porque esa persona que está ahí sentada dice, bueno, no, pero mi hija que tuvo una depresión postparto, yo no le voy a llevar porque le van a dar un remedio que va a dormir todo el día. Y esa es la concepción que tiene la gente respecto a la medicación. ¿Cómo es, doctora? Bueno, la idea del tratamiento farmacológico no es cambiar ni su funcionalidad. De hecho, que la intención terapéutica es que vuelva la funcionalidad. En general, los pacientes no están sedados ni dormidos todo el tiempo. Tampoco, o sea, que si representa un efecto adverso si es que está mucho tiempo somnoliente o sedado. Pero la idea de iniciar el tratamiento, incluso hay antidepresivos que pueden activar, ¿verdad? Que dan energía, que mejora el rendimiento cognitivo, o sea, la recuperación de la salud mental, al contrario de estar todo el tiempo sedada o todo el tiempo anestesiado, devuelve otra vez la funcionalidad a la persona. Y si esta persona, si yo por ejemplo es mi hija la que tuvo su bebé y entró en la depresión postparto y yo soy la abuela, ¿yo puedo dejarle a ella que se encargue de tomar su remedio o tiene que haber un componente, un responsable, alguien que ayude ahí? Bueno, es re interesante tu pregunta porque la primera consulta de una mujer en el posparto no se hace solo con la mujer, se hace casi que con toda la familia. Porque para que la mujer pueda seguir maternando con un cuadro afectivo grave, necesita un entorno que también le cuide a ella, ¿verdad? Porque realmente las mujeres con depresión postparto son capaces de cuidar a su bebé, de hecho que es algo que les hace bien, pero necesitan que el entorno cuide de ellas para permitir un buen descanso, para asegurarnos de la alimentación, para asegurarnos de que tome bien la medicación y para alivianar un poco la carga de cuidar un bebé tan pequeñito, ¿verdad? Y entonces el entorno familiar es fundamental en el tratamiento del posparto, porque el entorno va a permitir que esa mujer pronto recupere su funcionalidad y pueda ejercer realmente un cuidado efectivo, vincularse con el bebé y estimular el neurodesarrollo del bebé, que es lo que de repente muchas mujeres me dicen, yo no puedo estar dormida porque alguien le tiene que cuidar al bebé, o yo no puedo permitirme este bajón de energía porque yo tengo que cumplir con mi rol materno. Y al contrario, o sea, el tratamiento, primero que no busca sedar, y para poder recuperar la funcionalidad materna y recuperar el estímulo en el neurodesarrollo del bebé y que pronto la mamá pueda vincularse bien con el bebé, necesita hacer un tratamiento. Porque si continúa el proceso sin un tratamiento, eso tiende a empeorar e impacta también en el bebé, ¿verdad? Doctora, ¿y se cura? Sí. ¿Cuánto Sí. tiempo una mujer que tiene un diagnóstico? Yo sé que es algo así medio difícil de decir, bueno, 3 meses, 5 años, pero en un promedio, una mujer que tiene un buen entorno, un buen apoyo, que toma bien la medicación, que fue diagnosticada, ¿cuánto tiempo después tiene una vida ya normal, sin medicación y puede retomar otra vez? El escenario ideal, ¿verdad? En un escenario ideal y de repente con una característica biológica que colabore, o sea, con algo más o menos el primer mes de tratamiento,
ya empiezan a mejorar los síntomas en el estado de ánimo. Pero, por ejemplo, muchas mujeres recuperan bastante su funcionalidad con un buen descanso de una semana. O sea, asegurarse el sueño de una semana puede determinar que una mujer ya pueda funcionar medianamente bien ya en su rol materno. Y dejar la medicación, por ejemplo, si hace bien el tratamiento. Bueno, y eso es un desafío al cual muchos profesionales nos enfrentamos, que cuando se sienten bien piensan que ya no necesitan o buscan dejar, y no es recomendable hacerlo, porque si no se cumple el tiempo de tratamiento y abandonarlo porque te estás sintiendo bien antes de tiempo, incrementa muchísimo las posibilidades de una recaída, y que después la recaída sea más difícil tratar con el mismo esquema, por ejemplo. Pero no hablamos de una mujer que por una depresión postparto tiene que tomar 5 años medicación, ¿verdad? No. Se hace el tratamiento de 8 meses, de 1 año, ¿verdad? Según las circunstancias. Sí, según las circunstancias y según cómo va respondiendo también. A veces, en promedio, la mayor parte de los pacientes hace un tratamiento de 1 año. Hemos aprendido muchísimo hoy. Hay que entender que el embarazo trae consigo para la mujer muchos cambios. Enfrentarse a esta situación es difícil para una mujer. El hombre a veces tiene que entenderlo también. No siempre es como lo vemos. Es difícil enfrentarse a las emociones, a esos cambios. A veces lo callamos cuando somos mujeres porque tenemos miedo a lo que puedan decir, y esas emociones van creciendo dentro y terminan generando estas enfermedades que a veces son rechazadas por la sociedad, y las mujeres son juzgadas por tener este tipo de enfermedades. La sociedad nunca te va a juzgar porque vos tenés un resfriado, pero si vos tenés una depresión te puede juzgar, y mucho peor si tu depresión es por el embarazo. Entonces, hoy aprendimos eso. Tengamos en cuenta lo que hoy la doctora Florencia nos enseñó. Acompañemos a las embarazadas, detectemos si es que hoy vos estás embarazada teniendo esto. Acudamos a tiempo, porque esto tiene una prevención, una solución, y vos podés tener el mejor momento de tu vida teniéndole a tu bebé y estando acompañada. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en un próximo programa de Consultorio en Casa. Consultorio en Casa fue una presentación de Grupo Daglio, Chacomera Automotores,